El día de hoy vamos a hablar sobre el Sistema Internacional de Unidades y Conversiones. Vamos a hablar un pequeño concepto de dónde viene originado y por qué se le llama Sistema Internacional. Prácticamente el Sistema Internacional se utiliza en casi todos los países del mundo. El Sistema Internacional fue adoptado en 1960 en la Conferencia 11 General de Pesas y Medidas y ha sufrido varias modificaciones desde ese momento. En el sistema internacional es implementado en la Asamblea Nacional Francesa en 1790. El sistema internacional comprende de 7 unidades básicas, las fundamentales, pero hay miles de unidades, pero las principales son las siguientes, en la cual se van derivando de unos múltiplos y unos submúltiplos. También está el sistema de unidades inglesa, en donde ya se utiliza el pie, yarda, pero nada más son utilizados en los países ingleses, como es Estados Unidos, Inglaterra. Pues las unidades fundamentales son las siguientes. Tenemos a la unidad de metro con el símbolo de M y la longitud con la dimensión en L. Tenemos como la magnitud, la masa, la unidad kilogramo y su símbolo es kilogramo, ¿cierto? La temperatura tiempo se simboliza con la letra T y su unidad es segundo y se simboliza con la S. Por ejemplo, bueno, ahí también está lo que es la intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Bueno, ¿cómo se representaría, por ejemplo, cuando vamos a representar alguna longitud? Bueno, se pone la dimensión, por ejemplo, la L, y es igual, por ejemplo, 5 metros. Esto quiere decir que hay 5 metros de distancia, ¿cierto? Otro ejemplo sería, por ejemplo, de masa. Como su dimensión indica, la letra M es igual a 5 kilogramos. Si vamos a hablar sobre temperatura, aquí su dimensión sería grados, por ejemplo, Kelvin, bueno, temperatura es igual a 5 Kelvin, ¿cierto? Que indica aquí Kelvin, 5 grados Kelvin. O por ejemplo, si hablamos de intensidad de corriente, se representa con la letra I, es igual a 5 amperios. Ok. Bueno, para comenzar también hay que hablar de sus múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, aquí tenemos los prefijos deca, eta, kilo, mega, giga, tera, peta y esa que son sus múltiplos de mayor dimensión, y están los submúltiplos de menor dimensión, que son deci, semi, mil, micro, nano, pico. Por ejemplo, si nosotros tenemos una longitud de 5 por 10 a la 3 metros, esto es igual a una longitud que es igual a 5 y 3 ceros a la derecha. 1, 2, 3 metros. Esto se le denomina como notación científica, ¿cierto? A veces cuando son los números demasiado grandes, lo que se hace es una notación científica para disminuir el número, ¿cierto? Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí sería una longitud de 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces sería L es igual, S menos 3 quiere decir que los ceros están hacia la izquierda. 0.1, 2 y 5 metros. Entonces sería 1, 2 y 3 para verificar que lo que nosotros estamos trabajando es menos 3.
Esto se le denomina como notación científica. Pero ¿cómo llamarlos? Por ejemplo, si estamos hablando, a veces ustedes ven el precio que dicen 5K, ¿cierto? No, estamos hablando de pesos. Que 5K. Aquí vemos que K viene siendo kilo y que está a 10 a la 3, ¿cierto? Entonces, para reducir los números, entonces uno pone que es 1, 2 y 3. Quiere decir que son 5.000, o sea, es igual a 5K. Así pasa cuando lo llamamos de otra forma. Por ejemplo, cuando estamos hablando de memoria, 5 gigas. Entonces, cuando tenemos 5G, entonces ese sería prácticamente 10 a la 9. O sea, ese es igual 5 por 10 a la 9. Quiere decir que eso prácticamente son 9 números hacia la derecha. 5 gigas. Sería 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Prácticamente esto sería 5 gigas. Entonces esto es importante conocerlo desde el principio porque a veces vamos a hablar sobre conversiones y a veces cuando no queremos trabajar con esta cantidad de números tan grandes, lo que hacemos es una conversión de cambiarlos de unidades de medida. Que eso lo vamos a ver en el siguiente video.